Vamos a la palabra. Acompáñenme por favor al libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que sea quitando toda incomodidad, todo lo que quiera distraer, Señor. Todo lo que quiera distraer, que podamos concentrarnos en tu bendita y santa palabra, Señor. Es tu palabra la que vamos a compartir, Padre Santo, que reargulla en nuestros corazones, Padre Celestial, y que crezcamos en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Dice la palabra del Señor, ya todos la tenemos, ¿cierto? Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. El título dice, Nacimiento y reinado del Mesías. El capítulo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra y Señor, seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, seas tú, Señor, edificándonos, Padre, y ante todo tu nombre, Padre Celestial, sea glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amados, dice esta palabra, como lo vemos, nos está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una época donde recibimos regalos, acostumbramos de pronto a compartir, ¿cierto? Navidad no es un regalo, Navidad no es el tiempo de la comida, no es el tiempo de celebrar como normalmente el mundo lo celebra, no. No está mal compartir, por supuesto que no. Si usted quiere dar un regalo, si usted quiere compartir un plato navideño, compártalo. No está mal compartir. Además, qué bueno compartirle a personas que no conocen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que ellos puedan ver la bondad en el corazón de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y qué bueno sea el momento, usted le toque la puerta a su vecino, le entregue unos buñuelitos, una natillita, y le diga, Cristo te ama. ¿Qué más, cierto? ¿Qué más oportunidad para eso, cierto? Entonces, cuando queremos nosotros regalar algo, darle un presente a una persona que es especial para nosotros nos esmeramos, cada uno de nosotros nos esmeramos por compartirle algo que sea útil y que sea de duración, ¿cierto? Que sea algo que pueda utilizar durante toda su vida. Entonces esta prédica la he titulado Mi mejor regalo. Mi mejor regalo. Porque los mejores regalos tienen un propósito, y ese propósito es que estén con nosotros y, como les decía, sean de utilidad en la vida de cada uno de nosotros y ojalá la puedan utilizar por largo tiempo. Que a uno le regalen algo y que llegue uno de adulto inclusive y todavía diga, uy, todavía tengo esto que me lo regaló tal persona. Y lo use, ¿cierto? Lo más importante es que uno lo use. Desde los inicios de la creación del hombre y cuando el hombre cayó en tentación, que caímos en pecado, nos alejamos, ¿cierto? Se abrió esa brecha y nos alejamos de nuestro Padre. Pero nuestro Padre Celestial siempre ha querido tenernos cerca de Él, que estemos a su lado, que estemos dentro de su corazón. Él nos tiene a nosotros, pero Él quiere que nosotros lo tengamos a Él. Entonces Él preparó, desde los inicios, preparó el mejor regalo para nosotros, que hoy podemos gozar de ese regalo precioso que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día vemos la gente envueltas en borracheras, en fiestas, y todo el mundo es feliz Navidad, pero nadie sabe qué es lo que realmente se está celebrando. Y lo que estamos celebrando es el cumplimiento de una promesa, el cumplimiento de esta promesa, de que vino un día, porque realmente no sabemos cuándo fue. Nadie sabe cuándo fue el día en que nuestro Señor Jesucristo nació.
Normalmente el mundo lo celebra el 24 o 25 de diciembre, pero pudo haber sido en abril, en septiembre, en junio, julio, no sabemos. Pero nosotros como cristianos tenemos que celebrar ese cumplimiento de esa promesa todos los días de nuestra vida. Porque es nuestro Señor Jesucristo el regalo que nosotros recibimos para darnos salvación y vida eterna. Entonces, desde los inicios de la creación y cuando el hombre cayó en pecado, que cayó en esa tentación, se abrió esa brecha y quedamos separados de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué hizo nuestro Padre Celestial? Lo que hizo fue prepararlo mejor para entregárnoslo a nosotros y que a través de ese regalo nosotros lo pudiéramos volver al corazón del Padre. Que nosotros pudiéramos decir: Padre, aquí estamos y estoy contigo por siempre. Y ese regalo que es nuestro Señor Jesucristo es el que nos da esa salvación para que nosotros estemos siempre en paz con el Señor. Entonces, el Señor prepara ese regalo ofreciéndonos esa esperanza y ofreciéndonos esa redención a través de su Hijo Jesucristo, que nacería a través de una mujer, ¿cierto? Nacería a través de una virgen, que fue profetizado también, que llegaría para aplastarle la cabeza a Satanás. Para aplastar la cabeza a Satanás, y él le heriría en su calcañar. El calcañar representa la parte más baja, que es el talón, ¿no? Representa la parte más baja, que es el talón, y representa las heridas que Satanás causa daño a la humanidad, ¿cierto? Pero esas heridas no son fatales, ¿no? Esas heridas no son fatales ni son definitivas, ¿no? Pero el Señor sí le aplastó la cabeza a Satanás. Ya lo venció. Entonces vemos, si me acompañan por favor en Génesis 3:15. Génesis 3:15 encontramos ahí desde el inicio y desde la caída del hombre, encontramos cómo el Señor entrega o empieza a preparar ese regalo que es para la humanidad. Y ahí encontramos la primera profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está, esa es la primera promesa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la primera promesa donde se nos anuncia, donde se nos avisa que iba a haber alguien que iba a vencer a Satanás y nosotros íbamos a ser rescatados. Dios nos hizo el regalo más útil. El regalo más útil, y ahorita Joan Sebastián lo mencionaba, ¿no? Cuando entregamos algo, decía, el Señor no mandó cualquier ángel ni cualquier arcángel, sino que mandó a su propio Hijo como regalo. Y en Juan 3:16 nos lo dice muy claro. Juan 3:16 es un clásico, todos nos lo sabemos de memoria, pero tenemos que comprender lo que está diciendo allí. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿a qué? Ha dado, o sea, ha entregado, nos lo ha regalado, es nuestro, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no vino a juzgar, no vino a condenar, sino a salvarnos. A eso vino el Señor. Entonces es el regalo más hermoso que nosotros hayamos podido recibir. Ustedes se pueden imaginar nosotros de fiesta, celebrando lo que no entendemos que se celebra, y cuando el Señor nos llame a rendirle cuentas, no poder tener esa oportunidad de disfrutar lo que el Señor tenía preparado para nosotros, sino que quizás, ¿no?, por nuestro mal comportamiento, por nuestra desobediencia, por todo lo que va en contra del Señor, tener que ir a pasar la eternidad en el infierno.
Esas son cosas que nosotros tenemos que analizar, y es el regalo que, así como nosotros recibimos algo, tenemos que compartirlo, ¿cierto? Entonces es la oportunidad para compartir con otros ese regalo, y el mejor regalo que nosotros le podemos entregar a las personas, a otras personas que no conocen, es decirle que hay un Salvador que vino y que es el regalo que Dios Padre preparó para nosotros como humanidad, para entregarlo a nosotros, y que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna, que podamos disfrutar de ese cielo, de esa morada que el Señor tiene preparada para nosotros. Una morada donde en la eternidad podremos vivir en esa paz, sin llanto, sin dolor. ¿Ya? Entonces es el mejor regalo, y ese regalo no vino, el Señor no lo mandó por Amazon, ni lo mandó envuelto así en una caja, ni le pusieron un lazo, ni cintas, ni nada de esas cosas. No lo dejaron tirado en la puerta y le tomaron una foto y le dijeron, vea, ahí se lo dejamos. No, llegó envuelto en pañales, en un hermoso pesebre. Yo le digo hermoso porque es lo que recibió a nuestro Señor Jesucristo. Porque quizás en un mesón, en la misma ciudad, en las viviendas, todo el mundo lo rechazaba. Que es lo mismo que está pasando hoy en día. Es lo mismo que pasa. Háblele a alguien de Jesús y hablamos después. Pero dígale, te invito al party. ¿Dónde es? Yo voy. ¿Puedo llevar más gente? ¿Qué tengo que llevar? Ahí sí todos están listos. Pero hablar del Salvador, de la persona que dividió la historia de este mundo, la persona que tiene más autoridad sobre este mundo, a eso sí no le prestamos oídos. Y nosotros, como portadores de bendición, tenemos que entregar ese regalo, y es el mejor regalo que podemos dar a una persona, el mejor regalo que podemos dar a alguien. Entonces vino envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y podemos ver la historia en Lucas 2:12, ahí podemos encontrarla. Un regalo que trae paz a todo hombre de buena voluntad. Y ante todo, mire que el tipo de regalo que el Señor nos dio no fue un objeto, no fue una religión, no fue un rito, no fue un voucher, no fue nada de esas cosas, ¿no? A veces pensamos, ¿qué le voy a regalar a Julanito de tal? ¿Qué le voy a regalar a otra persona? A veces regalamos cosas simplemente por quedar bien, por quedar bien. O porque algún compañero de trabajo me dio un regalito, entonces, yo tengo que también darle para no quedar mal, ¿cierto? Y no es eso, no es esa la Navidad. La Navidad es poder compartir con alguien de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el regalo que el Señor, que nuestro Padre Celestial nos regaló, fue a su mismo Hijo Jesús, Dios encarnado en nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para que establezcamos una relación con el Padre. No para decir, ay Jesús, ayúdame. No, para que establezcamos una relación de nuevo con el Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo es el puente que hay entre el mundo, entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Nadie, absolutamente nadie, ha hablado más, por lo menos en la antigüedad, ha hablado más de nuestro Señor Jesucristo como lo habló el profeta Isaías. Por eso se llama el profeta mesiánico. ¿Por qué? Porque dice en la historia, los estudios que hay, que el profeta Isaías tiene en el libro que tenemos aquí, tiene más de 100 versículos donde habla acerca del Mesías, donde habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y él fue el quien profetizó, quien más profecía dio acerca de nuestro Señor Jesucristo, de lo que iba a venir. Y lo profetizó 700 años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Y esas profecías las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento a partir del evangelista Mateo. Porque Mateo presenta a nuestro Señor Jesucristo como Rey, ¿ya?
Así como lo mostró Isaías, así lo revela Mateo en su evangelio. Entonces, yo quisiera invitarlos para que a través de este pasaje que leímos, de este versículo, es un solo versículo, pero describe con tanto deleite. Yo me deleité cuando leía cada nombre, cada palabra que se mencionaba aquí acerca de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que queremos nosotros como hijos de nuestro Señor es conocer aún más de Él, ¿cierto? Y no lo vamos a conocer en una sola enseñanza, lo vamos a conocer a través de las Escrituras y cómo Él nos habla a través de ellas, cómo vamos desarrollando nosotros nuestra relación con Él. El deleitarnos en leer la palabra, el deleitarnos en orarle, en hablar con el Señor. Entonces, yo quisiera que pudiéramos abrir ese presente, abrirlo y poder entender qué fue lo que nuestro Padre Celestial nos regaló. El mejor regalo para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Y el mejor regalo para los que el Señor ya tiene escogidos, porque habrán otros que así como nosotros en algún momento todavía no han nacido, pero el Señor ya los tiene escogidos para los tiempos que vendrán. Quizás las generaciones que vienen de nosotros ya están escogidas. Los sobrinos, los nietos que vengan ya estarán escogidos, los hijos que vengan ya estarán escogidos, personas que nosotros no conocemos ya estarán escogidas para que puedan recibir ese regalo. Entonces, vamos a ver qué contiene ese regalo. Y dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido. Mire que lo está profetizando para el futuro, pero ya lo está hablando en tiempo pasado. Ya lo está hablando en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque se da por hecho que es así. Fue una revelación de parte del Espíritu Santo que le dio al profeta Isaías. ¿Ya? Y lo que el Señor dice, se hace y se cumple. Se hace y se cumple. Entonces Isaías ya lo dio por hecho, que un niño nos es nacido. El propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo era en beneficio de aquellos que lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Isaías vio la oscuridad que había en el pueblo en aquella época, como la misma oscuridad que se está viendo en este tiempo. Es la misma oscuridad, ¿ya? La tristeza de la nación, y vio también en esa visión, en esas profecías que él tiene, vio también el Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad e iluminar al mundo. Por eso a nuestro Señor Jesucristo se le llama la luz del mundo, para iluminar al mundo. Entonces yo quiero que me acompañen, por favor, ahí mismo en este pasaje de Isaías 9, leamos el versículo 2. El versículo 2 dice: el pueblo que andaba ¿en qué? En tinieblas, ¿vio qué? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Luz, la luz que resplandeció sobre ellos es la luz de nuestro Señor Jesucristo. En esa época todavía no había nacido el Señor, apenas lo estaban profetizando la venida, pero ya Isaías lo da por hecho. Ya Isaías lo da por hecho. Entonces está hablando que por eso nos ha nacido un niño. Y nos sigue diciendo: hijo nos es dado. Hijo nos es dado. Cuando usted dice le he dado, es porque se lo han regalado, se lo han ofrendado, se lo han cedido, es suyo. Y eso fue lo que hizo nuestro Padre Celestial. Dijo: hijo nos es dado. El Hijo del Padre, el Hijo de nuestro Padre Celestial fue entregado a nosotros. Fue entregado a nosotros. Entonces, desde la eternidad, como lo hablamos ahorita, desde la eternidad el Señor planeó dar a su Hijo como propiciación, como conciliación, como ese acercamiento entre nosotros, la humanidad, y el Padre. Eso es lo que el Señor ha hecho con entregar a su Hijo Jesucristo. El Mesías es muchas veces representado como habiendo sido dado, enviado o el regalo de Dios.
o el regalo de Dios, como nos enseña Hechos, por ejemplo, Hechos 4:12. Tengo varios versículos aquí, quisiera tomar 2 o 3 para que los leyéramos, por favor. Juan José, por favor, me colaboras en la lectura de Hechos 4:12. Gloria Medina, por favor, Efesios 1:22. Y ahí nos enseñan esos 2 pasajes. Tengo más aquí, pero por cuestión de tiempo, nos muestra que ha sido entregado, ha sido dado. ¿Lo tienes, Juan José, por favor? Hechos 4:12, de ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ha sido dado, ha sido entregado, ha sido regalado. Gloria, por favor. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén. Y lo dio como cabeza a la iglesia. Y lo dio por sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia. Nos está hablando de que ha sido dado, ha sido entregado. Entonces ese Mesías era ese regalo preeminente, superior, supremo. El Señor no nos entregó cualquier cosa. A veces hay gente, uno se da cuenta de personas, es que no tengo que dar. No tengo tiempo para comprar. ¿Qué hago? A mí me sobra esto. Y lo que le sobra, como ya no me lo pongo, lo que me sobró, eso lo empacan y lo regalan. O sea, lo que me sobró, lo que yo no necesito. El Señor no hizo eso. Nuestro Padre Celestial no dio lo que le sobró. Él dio lo mejor. Lo mejor lo entregó a una humanidad que se había rebelizado en contra de Él. Entonces podemos ver el amor de nuestro Padre Celestial, que aún nosotros, habiéndonos apartado de Él nos da un regalo. ¿Para qué? Para que nosotros estemos con Él. ¿Y cuántas veces, amados, esto también hay enseñanza aquí, cuántas veces hay discordias en casa? Hay discordias entre compañeros de trabajo, hay discordias entre las personas, ¿cierto? Pero yo no le hablo, que venga y me hable Él a mí. Y nos olvidamos, ¿cierto? Nos olvidamos cuando nuestro Señor Jesucristo fue negado por el apóstol Pedro. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó? Lo primero que hizo fue ir a buscar a sus discípulos allá en esa barca, y a orillas del mar de Galilea les preparó un desayunito, ¿cierto? Les preparó un desayunito, y vino Pedro, se ciñó el cinto, se tiró al mar y dijo: es el Señor. Es una bonita oportunidad de este tiempo, porque es un tiempo de regocijo. Mucha gente no entiende por qué, pero nosotros sí lo entendemos, ¿cierto que sí? Nosotros lo entendemos, un tiempo de regocijo donde es la oportunidad que hay de compartir ese regalo. El tiempo que hay para que, si hay alguna enemistad entre personas, nosotros podamos ser esos pacificadores. Si hay enemistad entre algo, si hay distanciamiento, si hay alguna discordia entre familiares o algo, podamos nosotros acercarnos a ellos, ¿cierto? Y ofrendarles lo mejor también. Amén. Entonces, fue ese regalo superior, supremo, el regalo de Dios para todos nosotros, y lo dio voluntariamente. El Señor no fue obligado, nadie lo iba a obligar, porque Él como Padre Celestial, como la autoridad de todo el mundo, de todo el universo, pues obviamente no hay nadie por encima de Él, pero Él lo entregó voluntariamente. Está mostrándonos cuál es el corazón de Él y cuál es el corazón que Él quiere que nosotros como sus hijos tengamos. ¿Ya? Entonces lo entregó voluntariamente a su Hijo como sacrificio por los pecados del mundo. Yo creo que ninguno de nosotros, o no sé, lo que más apreciemos, lo entreguemos. Lo que más apreciemos, lo entreguemos. Como les decía, muchas veces en lo humano entregamos lo que nos queda, lo que nos sobra, pero nunca
pensamos en entregar lo mejor que uno tenga, lo mejor de uno para los demás, ¿ya? Entonces, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos está enseñando ahí qué es lo que Él quiere, cómo quiere que nosotros actuemos ante el mundo. Sigamos, dice, y el principado sobre su hombro, el principado sobre su hombro. Cuando dice principado sobre su hombro, está hablando del gobierno de Jesús, está afirmando su señorío. Entonces se refiere a que nuestro Señor Jesucristo, a que su Hijo vendría como quien tiene autoridad. Se refiere a la acción de gobernar, que haría la obra de buen pastor, que haría la obra de administrador, de rey, de Dios. Y ese trabajo nos incluye a nosotros, porque ahí va a entrar a corregir, Él como autoridad, entrar a corregir lo que nosotros tenemos que cambiar. Incluye en todos nosotros nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras aflicciones y todas las cosas que nosotros necesitamos corregir. Para eso está la palabra del Señor, porque ahí Él muestra cómo debemos ser corregidos. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, lo estamos recibiendo como el dueño de nuestra vida, como la persona que Él gobierna nuestra vida, y empezar nosotros a trabajar en que no es la voluntad de nosotros, sino que es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que se hace conforme a lo que Él dice en su palabra. A veces no entendemos las cosas que el Señor quiere de nosotros y vamos en contra de nuestra voluntad, pero ¿qué tenemos que hacer como hijos? Atender, obedecer lo que el Señor dice en su palabra, porque ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y no hacemos lo que nosotros, como dice el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces es saber de que cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, es decirle: Señor Jesús, tú eres el que gobiernas, tú eres el que diriges mi vida, y se hace de acuerdo a tu voluntad. Como humanos nos cuesta mucho, pero de eso se trata, de que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Y cada vez que tengamos alguna situación, a todos nos pasa, aquí ninguno estamos en excepción, porque a todos nos pasa. Señor, ¿cómo actuarías tú? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cuál debe ser mi proceder en tal situación? ¿No? Entonces, porque somos guiados, los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Isaías en su profecía nos muestra a un Mesías que reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros, o sea, bajo su autoridad. Es bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que va a estar. Amén. Seguimos. Y se llamará su nombre admirable. Se llamará su nombre admirable. En la Biblia la palabra admirable tiene un significado similar a milagroso o a incomprensible. Y a veces hay cosas que nosotros no entendemos de nuestro Señor. A veces hay cosas que decimos: bueno, pero esto ¿cómo pudo ser? A veces nosotros testificamos de cosas que han pasado en nuestra vida, de milagros que hemos recibido, y todavía la gente se atreve: ¿y eso sí fue verdad que le pasó? El Señor nos ha dado a nosotros toda la autoridad de Él. Como hijos nos ha dado a nosotros la autoridad de Él. Y a veces no tomamos esa autoridad porque no creemos que la tenemos. No hacemos uso de ese regalo que el Señor nos dio. Cuando si Cristo está en nosotros y le hemos dicho: toma el control de mi vida, yo tomo todo lo que es de parte del Señor. Y dice el Señor que aún
mayores manifestaciones se verán entre nosotros por la fe. Aún mayores. Entonces imagínense todo el poder que tenemos nosotros, pero por falta de ese creer, por falta de esa fe, no son manifiestas. No son manifiestas porque nos hace falta el creer. Entonces, en el libro de Isaías, el Mesías es llamado el admirable, y esta expresión se refiere al nacimiento del Mesías y quien haría milagros, todos los milagros que él realizaría durante su vida. Y la palabra admirable se refiere a algo que es digno de admiración, a algo que es sorprendente, y lo vemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? A veces nos sorprendemos de cosas, nosotros mismos hemos podido experimentar cosas, hemos podido ver cosas que decimos, pero esto ¿cómo fue posible? Solo lo pudo haber hecho nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo sobrenatural, esto es un milagro, esto es algo que solo Dios lo puede hacer. Entonces, así como nosotros nos quedamos sorprendidos, igualmente la palabra del Señor lo dice. Por favor, Ingrid, vea la palabra a Mateo 7, 28, 29, por favor. Mateo 7, 28, 29. Vladimir, por favor, Marcos 6, 2. Marcos 6:2. Y ahí nos muestra las Escrituras cómo la gente se admiraba por la forma en que el Señor enseñaba, la forma como hacía milagros, la forma como en tan corto tiempo, 3 años, solo fueron 3 años de un ministerio, y cómo partió la historia del mundo entero, cómo la gente se sorprendía de ver todo el poderío que el Señor tenía. Y vemos hoy en día personas, ¿no?, que se esfuerzan, se esmeran por levantar un ministerio, y eso hacen de todo, pero tardan años. ¿Por qué? Porque todo es en sus fuerzas. Pero el Señor nos ha mostrado, ¿no?, que no es en las fuerzas de la humanidad, sino en la proclamación de la palabra y el estar lleno del Espíritu Santo. Ingrid, por favor. Mateo 7, 28, 29. Amén. Como quien tiene autoridad, enseñaba de una manera diferente a como enseñaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos en esa época. Porque él no estaba enseñando religión, él estaba enseñando doctrina para el mejoramiento de la humanidad. Eso es lo que estaba enseñando nuestro Señor Jesucristo, no religión. Y en aquella época lo que hacían los escribas y fariseos era enseñar religión, ¿cierto? Reglas, normas, que están bien tenerlas, pero no algo que en el corazón no pueda estar el actuar de una persona. Amén. Vladimir, por favor, Marcos 6, 2. Jesús en Nazaret. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que Él les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Amén. ¿Qué sabiduría es esta? ¿Y qué son estos milagros que por sus manos son hechos? O sea, estaban extremadamente sorprendidos de ver que un hombre que lo habían conocido en una carpintería pudiera tener ese tipo de milagros, ¿cierto? Esa forma de enseñar. ¿De dónde la había tenido? Obviamente por el Espíritu Santo de Dios, porque no era él. Era Dios encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, les hablaba ahorita igualmente de que asimismo muchas personas se trabajan durísimo y hacen una cantidad de cosas por levantar un ministerio. Cuando las cosas son de Dios, no se necesitan hacer muchas cosas, se necesita es la oración, la fe, la entrega en el Señor, sabiendo que las cosas no son nuestras, sino que son del Señor. Nosotros como humanos somos solamente instrumentos para que las cosas se hagan, ¿cierto? Porque materialmente se tienen que hacer cosas, pero es la presencia del Espíritu Santo. Lo que es de Dios permanece y lo que es de Dios desaparece. Lo que no es de Dios desaparece. Lo que es de Dios permanece. Y lo podemos ver también en el ministerio que tenía Juan el Bautista.
¿A quién se le ocurre levantar un ministerio en un desierto? ¿A quién se le ocurre? Y hoy en día la gente lo que busca son los grandes estadios, donde hayan multitudes. Y Juan el Bautista lo que hacía era hablar la palabra en un desierto. ¿Y qué pasaba? La gente iba hasta donde estaba el desierto. La gente iba hasta donde estaba el desierto. No necesitaba un micrófono, como hoy en día lo necesitamos, ¿cierto? No se vestía con grandes trajes como hoy muchos predicadores o muchos que dicen levantar un ministerio, que no, mejor dicho, hasta tienen que tenderle alfombra roja para que puedan pasar y no los pueden ni tocar, ¿no? Él no. Juan el Bautista era solamente vestiduras de piel de camello, un cinto, y dice la palabra. Bueno, esto no lo tenía aquí dentro de la enseñanza, pero el Señor me lo trae en este momento. ¿Y qué era lo que él comía? Langosta, sí, miel. Ahí, carbohidrato y proteína tenía. ¿Y qué más necesitaba? Nada más. Ahí tenía, y un cinto para sostener la autoridad, y una vara de autoridad, y hablaba la palabra del Señor. ¿Y qué hizo él? Abrir el camino para el Rey que venía. Un ministerio muy grande, muy reconocido hasta hoy en día. Entonces ahí nos enseña el Señor. ¿Y qué nos enseñó nuestro Señor Jesucristo? Él no vino con una banda de guerra, Él no vino con regalos, Él no vino haciendo campañas, no, Él vino fue caminando, proclamando la palabra del Señor y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Venía solo, que lo tildaron de loco. Pero ahí empezó a levantar el ministerio. Y sigamos con la enseñanza que tenemos, porque no quiero desviarme ahora. Muy bien. Entonces, vemos ahí cómo la gente se admiraba por la forma como enseñaba y por los milagros que hacía. Muy bien. Dice: se llamará su nombre admirable, consejero. Consejero. Durante el ministerio de Jesús, la gente se acercaba a Él para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Se acercaban a Él en la sabiduría de Dios hecha hombre. El apóstol Pablo en Colosenses 2 nos dice que de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Eso nos lo muestra el apóstol Pablo. Y entonces, qué gran bendición nosotros tener ese consejero, ¿cierto? Qué gran bendición nosotros podernos acercar delante del Señor, que no nos va a señalar, no nos va a juzgar, sino que nos va a recibir con sus brazos de amor y nos va a enseñar. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar un tiempo para escuchar, que no sea un monólogo, sino que sea. En estos días hablaba con mi esposo y él me decía, tuvo una persona, ¿no?, con la que estaba conversando, y decía, esa persona no me dejaba ni hablar, y una conversación es entre dos. No es sola una conversación, no es una persona hablando, son dos que hablan, por lo menos dos, que el uno dice y el otro contesta, ¿no? Una respuesta, y en buenos términos. Eso es un diálogo. Entonces, si queremos tener un diálogo con nuestro Señor Jesucristo, entonces tenemos que tener el tiempo para escucharlo, escuchar qué es lo que Él quiere hablar a nosotros. Nadie desea tanto ayudarnos como Él. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Para Él nada es imposible. Nada es imposible para Él. Y nadie puede ser como Cristo. Nadie, absolutamente nadie, podrá ser como nuestro Señor Jesucristo. Él extiende su mano protectora. Él nos ayuda en nuestras debilidades y siempre estará allí para darnos esa invitación, para llamarnos y decirnos a nosotros: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Siempre venir delante del Señor para que nosotros podamos tener ese descanso en Él. Ese es el regalo que el Señor nos mandó, es el regalo de parte de nuestro Padre Celestial.
Entonces nos podemos acercar confiadamente a nuestro Señor Jesucristo, nos podemos acercar confiadamente ante Él para que a través de su bendita y santa palabra Él nos pueda dar su mejor consejo. Amén. Ese es el consejero. Y también lo describe Isaías como Dios fuerte. Lo describe Isaías como Dios fuerte. Entonces, es decir que Él es el Dios todopoderoso. En este texto es el mejor exponente de la deidad y la divinidad de Cristo. Porque está diciendo que es Dios fuerte. Dios fuerte. Entonces, quisiera por favor que dos hermanos me acompañaran o me ayudaran con la lectura en Juan 1:1. Hermano Mauro, por favor, Juan 1:1. Mi hermana Estela, por favor, Romanos 9:5. Camilo, primera de Juan 5:20, por favor. Ahí nos muestra la deidad de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a través de la palabra lo podemos ver, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo es Dios y es Dios fuerte. Mi hermano. El verbo se ha hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, gracias hermano. Y el verbo era Dios, o sea, nos está afirmando quién es nuestro Señor Jesucristo. Dice el verbo, cuando dice el verbo se está refiriendo, ya lo tengo aquí, cuando dice el verbo se está refiriendo a una traducción de la palabra griega logos que hace referencia a Jesús. Eso es lo que quiere decir el verbo. O sea, la encarnación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién fue que le pedí la honra? A mi hermana Estela, por favor. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, a través de la palabra nos asegura, nos afirma, nos asevera de que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Camilo, por favor. Primera de Juan 5:20. El conocimiento de la vida eterna. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, amados, nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque estamos en la verdad. Nos ha dado el mejor regalo, que es la verdad, que es la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el Dios todopoderoso, el que todo lo creó. Por Él fueron hechas todas las cosas, por Él existen todas las cosas, por Él y solo por Él. Y el profeta Isaías, también hemos trabajado hoy mucho con el profeta Isaías. El profeta Isaías 45:23 nos dice a sí mismo, nos dice: por mí mismo hice juramento. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Eso fue una profecía de parte de Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo, que toda rodilla se iba a doblar ante Él. Y esa misma profecía el apóstol Pablo la aplica a nuestro Señor Jesucristo en Filipenses 2, 10 y 11. Leámosla todos juntos, por favor. Filipenses 2, 10, 11. Cuando la tengan, por favor, me dicen un amén, porque esta es una palabra que tenemos que leerla juntos, proclamando Filipenses 2, 10 y 11, proclamando el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La tenemos al unísono. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Toda rodilla se va a doblar delante de nuestro Señor Jesucristo y va a confesar con su boca que Jesús es el Señor. Amén. A eso tenemos que llegar. Gloria a Dios que ya tenemos nosotros un trecho ganado, ¿cierto que sí? Ya lo hemos recibido y no podemos dejar de confesar su autoridad sobre nosotros. Entonces hemos visto que el Señor se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, y dice Isaías que es Padre eterno. Padre eterno. ¿Cómo así que al Hijo le digan Padre eterno? ¿Cómo así? Es interesante verlo, ¿no? Esto quiere decir que Él es igual al Padre, que todos los atributos de nuestro Padre Celestial como Dios, como Padre, están en su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, igual que el Padre, todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. El Padre y Él uno solo son, así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. El Padre, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno, lo dijo. Cuando decimos que nuestro Señor Jesucristo tiene todos los atributos que tiene el mismo Dios Padre, por eso es que Isaías también, en Isaías 7:14, él profetizó cómo iba a ser el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dijo, y nacerá de una virgen y será su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, es un título, Dios con nosotros. Estaba diciendo que iba a haber alguien que iba a venir, Dios es espíritu, pero que iba a haber alguien que iba a venir y iba a estar en medio de nosotros. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, que vino, nos enseñó y no se fue y nos dejó, sino que dejó su Santo Espíritu. Entonces todos los atributos de Dios Padre están en nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes me preguntarán, bueno, y si le dijo que era su nombre Emmanuel, ¿por qué se llama Jesús? ¿No? Emmanuel fue el título para darnos a conocer de que Dios iba a ser encarnado en una persona, de que iba a venir a estar en este mundo. Pero se llamaría Jesús, ¿por qué? Porque iba a cumplir una misión, y esa misión era el Salvador. Eso quiere decir el nombre Jesús, Dios salva. Y Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él está atento a todos nuestros problemas, a todas nuestras necesidades, a todas nuestras dudas, nuestros temores, nuestras crisis, a todo lo que en nosotros hay como una necesidad, ¿cierto? Pero aún mayor, está alerta a todas las oraciones de nosotros. Está atento a nuestras oraciones, y Él ejercerá su misericordia y su verdad, su justicia, su juicio y su justicia serán eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Y así lo dice el salmista, así lo dice en el Salmo 45:6. Lo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Cetro de justicia es el cetro de tu reino, o sea, el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y ya para terminar, el último título que le da el profeta Isaías a nuestro mejor regalo, dice que Él es príncipe de paz. Él es príncipe de paz. Mire todo lo que el Señor nos ha regalado y que nosotros tenemos que recordarlo y saberlo, ¿cierto? Porque ¿cómo vamos a disfrutar de un regalo si no sabemos cómo utilizarlo? Eso me acuerda, mi hijo me regaló un teléfono móvil hace como 1 o 2 años, me regaló un teléfono móvil y él me dice: mamá, ese teléfono es una potencia, usted viera todo lo que usted puede hacer ahí, ¿cierto? Pero como a mí la tecnología me atropella, entonces yo solamente es on, off, la alarma y el WhatsApp, pare de contar, ¿ya? Porque, y me dice, tú puedes hacer una cantidad de cosas ahí, no sé cómo utilizarlo. Entonces, si no sé cómo utilizarlo, pues obviamente no voy a poder disfrutar del regalo
en su plenitud. Entonces hago esta comparación, ¿para qué? Porque si nosotros no sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo, para nosotros cómo vamos a deleitarnos de ese regalo, cómo vamos a disfrutarlo si no lo sabemos, si no lo conocemos, ¿cierto? Entonces es bueno recordar quién fue quien vino a salvarnos, quién fue el regalo que nuestro Padre Celestial nos dio para que fuera permanente en nosotros y lo pudiéramos disfrutar y utilizar en buena manera, obviamente, toda nuestra vida, ¿cierto? Entonces nos dice que es príncipe de paz. Entonces Él es nuestro shalom, Él es nuestra paz. Shalom significa paz, en hebreo significa paz. Nuestro Señor siempre ha sido y siempre ha sido conocido como el príncipe de paz, nuestro príncipe de paz. Nuestro Señor Jesucristo nos da la paz. Nosotros éramos rebeldes, enemigos de Dios. Tuvimos esa caída, desafortunadamente tuvimos esa caída por el pecado, pero hizo posible esa reconciliación con nuestro Padre Celestial. Entonces el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:1, nos lo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Nos está hablando de que ya hemos sido justificados, hemos sido limpiados. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo nos trae esa paz para con el Padre, ¿ya? A través de lo que hemos hablado hasta ahorita, hemos visto de que Él trae esa paz, esa reconciliación, ese acercamiento de nosotros para con el Padre, esa reconciliación. Pero nuestro Señor Jesucristo es también nuestra paz con relación a las demás personas. Nosotros no podemos tener ni paz con nosotros mismos, ni paz con los demás, si no estamos en paz con Dios. Paz en nosotros mismos, paz con las demás personas, podemos estar en paz con Dios. Cuando estamos en paz con Dios, pues toda esa paz que trae nuestro Señor Jesucristo lo podemos expresar, lo podemos manifestar, inclusive con nosotros mismos. Inclusive con nosotros mismos. Entonces, Él es nuestra paz con relación a todo lo que nos rodea, porque solo la presencia de Cristo en el corazón conduce a la paz de los unos con los otros. Solo la presencia de Dios. Si nosotros no tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo, a toda hora hay pleitos y contiendas. Nos podemos incomodar, nos podemos molestar, sí, pero estar permanente en pleitos y contiendas, eso quiere decir que el trono de nuestra vida no le pertenece al Señor Jesús, sino que le pertenece al enemigo, porque lo que busca el enemigo es eso, ¿no? Que estemos en pleitos, en contiendas, en enemistades, en celos, en envidias, en disgustos. Por eso Efesios 4, 31 y 33 dice: quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda envidia, toda maledicencia, ¿no? Todo eso tiene que haber desaparecido de la vida nuestra, ¿ya? Y dice la palabra del Señor en Isaías 2:4, nos dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Una profecía que está dando Isaías. Ni se adiestrarán más para la guerra. O sea, que quiere decir que nadie va a tener necesidad de estar como preparándose para ir a pelear, ¿no? ¿Por qué? Porque la presencia de nuestro Señor Jesucristo conduce a la paz de los unos con los otros. Y la Biblia dice que cuando el Mesías reine sobre toda la tierra, entonces los hombres tendrán paz entre sí.
Cuando nuestro Señor Jesucristo reine en toda la tierra. Entonces vemos lo importante que es compartir la palabra del Señor, ¿cierto? Porque hasta que no sea predicado el Evangelio en toda la tierra, no sucederán las cosas, ¿cierto? Lo vemos en Mateo 14, las señales finales. Quienes hayan pasado por ese pasaje, vemos allí que dice, pero todo esto acontecerá cuando sea predicado el Evangelio en todo el mundo. ¿Ya? Pero tendremos ese tiempo de paz. Qué bueno sería que toda la humanidad, en este momento, todo el mundo, en cualquier rincón que inclusive hasta nosotros no conozcamos, las personas pudieran recibir de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la vida sería más fácil. Yo creo que sería mejor, sería más fácil. Pero ahí está la tarea de nosotros, ¿cierto? Entonces, también nuestro Señor Jesucristo es nuestra paz interior. Entonces hemos visto nuestra paz para con el Señor, esa reconciliación con el Señor, reconciliación entre los hombres cuando el Señor venga sobre toda la tierra y los hombres tendrán paz. Pero la palabra del Señor también nos dice que ahora rato también cuando compartíamos la palabra, al inicio, no recuerdo quién de los hermanos compartió Isaías 26:3, que es un versículo que me gusta muchísimo porque dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz. ¿A quién? A la persona que el pensamiento de él persevere en el Señor, porque si sus pensamientos perseveran en el Señor, quiere decir que en él ha confiado, que en él ha confiado. Entonces, muchas personas quizás se llenan de angustia porque han tenido alguna pérdida, han tenido quizás falta de provisión, han tenido la pérdida de algún familiar, alguna enfermedad, pérdida de alguna vivienda, quizás alguna decisión mal tomada, pérdida de algún empleo, o que simplemente porque las cosas no salen de acuerdo a los caprichos que nosotros tenemos por nuestras malas decisiones. Pero los seguidores de Cristo, los que saben sentarse a los pies de Cristo y escuchar lo que el Señor habla en su palabra, no se desesperan, sino que sienten la paz de Dios en su corazón. Sienten la paz de Dios en su corazón. Entonces el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Entonces, así alrededor de nosotros haya malos entendidos, hayan egoísmos, hayan resentimientos, envidias, pueden haber cualquier tipo de estas situaciones. El Señor desea que en nosotros esté la paz del príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. La paz de nuestro Salvador ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz completamente diferente a la que el mundo da. Una paz completamente diferente. Y el Señor, cuando tenía ese discurso ya de despedida antes de ser crucificado, en Juan 14:27, le dice a sus discípulos, le dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él no nos da la paz que nos da el mundo. La paz del Señor es una paz que permanece aún en medio de las situaciones, de las adversidades que nosotros podamos tener. La paz del mundo es una paz que parece una montaña rusa. Si hoy me pagaron, ¡ay, me pagaron, qué bien! ¡Ay, me pagaron con extra! ¡Qué bueno! Y si se equivocaron, pero ¿cómo fue posible que se equivocaron en mi pago si yo hice más horas extra y me tenían que pagar más porque no recibí lo que yo estaba esperando? Y eso vamos y tocamos la puerta del manager y vea, pero mire, no me pagaron y le formamos cualquier escándalo, ¿cierto? Y qué incomodidad, ¿no? O no haber recibido la llamada, ¿qué? Esa es la paz
del mundo que mantiene uno en altibajo, ¿no? Pero la paz del Señor es una paz que, a pesar de que puedan pasar todas las situaciones, podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra confianza está en el Señor y lo que se haya que solucionar se soluciona, y solo en las manos del Señor se soluciona de la mejor manera. Amén. Amén. Entonces, hemos conocido cuál es ese regalo que estamos celebrando nosotros en esta época. No es lo que el mundo celebra, que ni saben qué es lo que están celebrando. Yo conozco musulmanes que feliz Navidad, Merry Christmas, y no saben qué es. Por favor, si no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Salvador, ¿cómo me van a venir a decir a mí Merry Christmas? Feliz Navidad, y téngale hoy este regalito. O sea, pura tradición, comercio, ¿no? Pero nosotros sabemos qué es lo que hemos recibido, y queríamos compartir con la iglesia hoy, recordar que ese regalo, ¿quién es? El Hijo que ha nacido, Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Pongámonos en pie, amados. Vamos a darle gracias al Señor.